Bueno, pues vamos a seguir donde lo dejamos el otro día y de todas maneras, pues cabe señalar, pues precisamente la influencia del racionalismo se deja sentir a finales de la década de 1920 va a haber un grupo de arquitectos, evidentemente más jóvenes en su gran mayoría, que esos autores que hemos visto pues, con anterioridad, pues, claro, con el eclecticismo, con el modernismo. Y van a interesarse por esas nuevas propuestas y que van a estar vinculadas al racionalismo. Y hay que señalar pues, que justamente en 1929 se va a celebrar el primero de los congresos del CIAM, con lo cual pues, cabe señalar la influencia en España de Le Corbusier, que visitó en algunas ocasiones el país, siendo digamos su visita más destacada, la que tuvo lugar en 1928, donde entre otras cosas dio una conferencia en la residencia de estudiantes. En ella pues asistieron pues, también algunos arquitectos. Bueno, este es el propio Le Corbusier. Y aquí está García Mercader, a que luego vemos aquí fotografiado con el citado arquitecto suizo. Bueno, pues aquí de todas maneras pues incluye un enlace a la biografía de este arquitecto aragonés. Trabajó pues, evidentemente pues, entre Zaragoza y Madrid. Bueno. Curiosamente, una de sus intervenciones más conocidas pues, es el diseño de los parterres de los llamados jardines de Sabatini de Madrid. Bueno, esa influencia del racionalismo se va a materializar justamente en ese mismo año cuando un grupo de arquitectos catalanes constituyan el GATPAC. Es decir, el grupo de arquitectos y técnicos catalanes para el progreso de la arquitectura contemporánea.
el GATPAC va a dar paso justo al año siguiente al GATEPAC. Y es que en el GATEPAC, digamos que había tres grupos. Estaba el grupo catalán, el más importante, y el que contaba con un mayor número de arquitectos, y evidentemente en el cual formaba parte SER. Luego estaba el grupo del centro, es decir, el vinculado a Madrid, y el grupo norte, que era el vinculado al País Vasco. ¿Cuáles eran los principios que guiaron al GATEPAC? Bueno, pues ya podéis imaginar que estaban relacionados pues, precisamente con el denominado como arquitectura moderna o estilo internacional, es decir, el nacionalismo arquitectónico, siendo pues, críticos con lo que se estaba haciendo España en ese momento. Es decir, criticaban la realización de obras inspiradas en modelos del pasado, vistos como obsoletos, así que defendían un estilo más renovador, que incluía también pues, el rechazo a la ornamentación, otra característica del racionalismo. También hay que señalar, y fruto de la vinculación ideológica de estos autores con las corrientes de pensamiento que había por aquel entonces en España, es decir, estaban vinculados pues, a las ideas del republicanismo progresista de aquel momento y a las corrientes del movimiento obrero, pues también defendían la utilidad social de la arquitectura y del urbanismo como un medio también de progreso, y buscando pues, precisamente que esos avances, esa arquitectura novedosa y moderna, fuese también accesible a todas las clases sociales, que no fuese, digamos, una suerte de lujo. Por ello, también se van a interesar en la difusión de dichos modelos constructivos y del diseño. Aquí tenéis pues, algunos muebles, objeto del diseño por parte de autores vinculados al GATEPAC, en las salas en las salas del Museo Nacional, del Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía, donde se abordan pues, cuestiones relacionadas con la arquitectura del siglo XX y ya más concretamente con la obra de los autores de GATEPAC. Pues también van a buscar la difusión de sus modelos con lo cual pues también van a celebrar congresos, conferencias, cursos y especialmente, esto pues se incluye también dentro del auge de la prensa por aquel entonces, con la aparición de periódicos y también de revistas especializadas, pues cabe señalar la publicación de la revista ACE. Es decir, la revista Documentos de Actividad Contemporánea. Una revista que estuvo en circulación entre 1931 y 1937. Bueno, pues sin embargo, estas actividades que propone el GATEPAC se van a enfrentar, pues evidentemente, al estallido de la guerra civil.
Naturalmente que durante la guerra la actividad constructiva se redujo a mínimos y luego ya posteriormente, con el establecimiento del régimen franquista, pues las nuevas autoridades defendían un nuevo modelo constructivo alejado de los planteamientos del racionalismo. Estos arquitectos, digamos, que van a ocupar un papel secundario, o bien se van a ver obligados a exiliarse por su vinculación con las autoridades republicanas. Bueno, ¿quiénes estaban vinculados a dicho grupo? Pues evidentemente su figura más destacada va a ser Jesús María Serra, pero también cabe citar a otros autores como Ipurúa, García Mercadal, Subirana, Torres Clavé, Ovalle y otros. Bueno, atendiendo de todas maneras fundamentalmente a la obra de Ser, que trabajaría también fuera de España, pues por citar alguna de las obras realizadas durante la época, en esos años finales de la década de 1920, inicios de los años 30, pues cabe señalar, de todos modos, pues el pabellón del Rincón de Goya de Zaragoza, obra de García Mercadal, y en San Sebastián, el Real Club Náutico, que de todos modos es un edificio que, aunque sigue los principios del racionalismo, en cierto modo también busca la complicidad con el espectador. Al fin y al cabo se encuentra junto al puerto de la ciudad, con lo cual pues va a combinar las líneas rectas con las curvas y en parte de sus acristalamientos va a recurrir a pequeñas ventanas circulares como los bueyes de buey de los barcos. Con lo cual, digamos que la construcción en cierto modo se va a asemejar a un buque que se encontrase atrapado a la orilla, como podéis ver en él. Luego, naturalmente, pues nos encontramos con elementos propios de la arquitectura moderna, como sería el empleo de ventanas horizontales, siguiendo también pues, esos principios en la arquitectura de Le Corbusier y de Walter Gropius. Bueno, acerca de Joseph Luis Serre. Bueno, formaba parte de una familia de tradición artística. De hecho, pues su tío José Luis era pintor especialmente especializado en la pintura al fresco, mural. El caso es que participó en los congresos del CIAM, venía a ser considerado como uno de los discípulos de Le Corbusier, y él, pese a su juventud,
pues formó parte en la iniciativa de la creación del GATPAC en Cataluña y luego ya posteriormente en la creación del GATEPAC en 1930. Bueno, pues fruto de su vinculación con el gobierno republicano, pues eso le va a permitir recibir un encargo oficial muy destacado. Fue la creación del pabellón español en la Exposición Internacional de París de 1937, pero claro, eso le va a llevar a ser represaliado, se le prohibirá trabajar como arquitecto. Con lo cual se verá obligado a exiliarse, se convertirá en profesor de arquitectura de la Universidad de Harvard e incluso llegará a ser decano de la facultad. Luego ya, a partir de la década de los 50, pues puntualmente regresará a España, en parte también debido a su amistad con el pintor Joan Miró, recibiendo, digamos, encargos un tanto menores y que responden pues también a la situación económica y social que había en España en ese momento, es decir, llevar a cabo urbanizaciones, construcciones de viviendas. Aunque eso sí, en la década de los 70, él será el responsable de construir el museo dedicado precisamente a Joan Miró, la Fundación Miró de Barcelona. Todo ello, pues mientras lo iba simultaneando con su labor docente. Al fin y al cabo, pues en cuanto a su producción, digamos que viene a ser menor que lo que hemos visto de Walter Gropius o de Mies van der Rohe cuando estos se establecieron en Norteamérica. Digamos que, en cierto modo, pues él priorizó precisamente su labor docente sobre su desempeño profesional como arquitecto, con lo cual pues digamos que no recibió encargos especialmente reseñables, salvo los que le encargó la propia Universidad de Harvard. Bueno, por tanto, vinculado al racionalismo, bueno, en cierto modo, digamos que su situación no era tan distinta de la que había vivido Joan Miró. Joan Miró, cuando concluye la Guerra Civil Española y ante la amenaza del estallido de la Segunda Guerra Mundial, se establece en España.
inicialmente digamos que su figura era incómoda, pero no era considerado, digamos, potencialmente subversivo. Bien es cierto que había colaborado también con las autoridades republicanas durante la Guerra Civil, pero eso digamos que no le va a impedir establecerse en España, aunque va a vivir, digamos, una suerte de exilio interior. Se establecerá en Mallorca y eso pues no le va a impedir, digamos, desarrollar su carrera, su prestigio va a ir en aumento, su obra se va a difundir internacionalmente y se va a consagrar justamente en la década de los 50 en la Bienal de Venecia. Claro, no estaba vinculado, digamos, a ese grupo de artistas más afines del régimen o más útiles para las autoridades al desarrollar un arte propagandista. Pero claro, tampoco miró, digamos, que tenía una personalidad expansiva, grandilocuente y extravagante como la de Dalí. Claro, el hecho de residir en España en esos momentos pues, posibilitará el hecho de poder retornar su actividad como arquitecto en España ya a partir de la década de los 50. Así que él, digamos que irá atendiendo pues, unos encargos que no recaerán por parte de las instituciones oficiales, como sí que le habría sucedido en los años 30, siendo, digamos, la gran excepción el edificio de la Fundación Joan Miró. Bueno, en sus inicios, en los últimos años de la década de 1920 y a los inicios de la década siguiente, pues ya observamos cómo en sus obras están presentes elementos característicos del racionalismo. Las fachadas rectas y desornamentadas, las cubiertas en terraza, la búsqueda del asoleamiento de las construcciones con ventanas en horizontal, que en su caso además pues, va a combinar con la construcción de balcones, como podemos observar de todos modos en la Casa López de Barcelona, a la derecha, y en la Casa Duclos de la izquierda. Yo de todas maneras, ojalá os pudiera mostrar una fotografía mejor. Las que he visto mejor del edificio, pues tienen peor resolución. Las que tienen mejor resolución, pues por el contrario, no son muy artísticas, que digamos. Así que, bueno, pues simplemente opté por mostraros esta, pero de todas maneras, pues daos cuenta que aquí pues llama mucho la atención que aparezca el aparato de aire acondicionado. Anterior a esos dos edificios, pues nos encontramos con el edificio de vivienda Rosselló, en el que al igual que el anterior se tiene que adaptar a un solar de dimensiones reducidas dentro de la cuadrícula de Barcelona. De ahí que tenga que recurrir pues, a una planta tipo especialmente alargada en cada una de las viviendas. Bueno, aquí veis de todos modos pues, la distribución de un piso tipo y luego también la disposición de la planta baja. Bueno, otras obras del autor, en este caso desaparecidas, lo tenéis en la Casa Badobar de Barcelona. Estas viviendas para el comisariado de la clase obrera en Sant Andreu. Y la escuela elemental de Palau Solitario. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que, aparte de esos edificios de viviendas, veis y vais a ver diferentes escuelas levantadas por el arquitecto catalán.
y que se debe a una cosa, y es que en tiempos de la Segunda República las autoridades hicieron un gran esfuerzo, especialmente en áreas rurales, para dotarlas de colegios y de maestros, teniendo en cuenta de que al mismo tiempo se le impedía a la Iglesia ejercer la labor de enseñanza que había monopolizado en los años, en las décadas anteriores. De ahí se construyera varios colegios en dicha década. Bueno, aparte de atender encargos de ese tipo, incluían también pues, relaciones con grupos y asociaciones vinculadas al mundo obrero. Aquí tenéis el edificio de la Unión de Cooperativistas de Pavá, también desaparecido, o casas, como esta en Garraf. Sí que nos ha llegado en la actualidad pues este edificio, la Joyería Roca de Barcelona, que pese a las modificaciones posteriores, pues sigue preservando en parte la disposición de la fachada del edificio, predominando además pues, las líneas rectas y una evidente desornamentación. Luego, evidentemente, la cartelería ha cambiado con el paso del tiempo. Evidentemente, pues en los años 30 no figuraba pues, el nombre de Tous o el nombre de Rolex. Bueno, más colegios también, cabe citar, por un lado el grupo escolar el Convent de Martorell y por otro lado el Convent escolar de Arenys de Mar, también en la provincia de Barcelona. Bueno, los dos edificios más destacados que construye en aquella época van a ser un edificio de viviendas y un edificio de uso hospitalario. Por un lado, la casa Loco. En su construcción van a intervenir también Torres Clavé y Subirana. Y en este edificio de apartamentos, pues nos vamos a encontrar con una disposición en forma de S que nos puede recordar pues, a una concepción tradicional, pero también novedosa al mismo tiempo, porque para incorporar zonas ajardinadas y no crear manzanas cerradas, va a emplear estas formas, con lo cual, digamos que los patios interiores son espacios abiertos y cerrados al mismo tiempo, buscando, pues evidentemente, pues otro tipo de cuestiones vinculadas pues con el bienestar y el confort por parte de la población residente. Bueno, luego, pues cabe señalar además la propia disposición de los apartamentos, ordenados en dos alturas, contando ellos además con balcones. El acceso a dichas viviendas además se realiza a través de una galería porticada, en cierto modo pues también inspirándose en construcciones tradicionales, más concretamente en las viviendas de las corralas. ¿De qué año es? 1932 al 37. Al tiempo que también recurre a pilotes en la parte inferior de la construcción. Bueno, ahí veis unas imágenes de la casa Loc. Parecen de ahora, es muy moderna. Claro, es que es muy curioso, porque todos estos modelos a nosotros nos parecen modernos, novedosos, por su simplicidad, por sus líneas depuradas, y sin embargo es un edificio
Yo estoy muy bien joven, con 30 años. Bueno, ya tenía cierto bagaje anterior. Bueno, eso por una parte. Y luego por otro lado, y también en colaboración con Subirana y Torres Clave, SER va a diseñar el Sanatorio Antituberculoso de Barcelona. Bueno, pues hay que señalar que por aquel entonces y también en los años posteriores, la tuberculosis era una enfermedad altamente contagiosa, de la cual, pues, con relativa frecuencia, la gente enferma. También en buena medida debido a las condiciones de vida y laborales que tenía buena parte de la población. El hecho de residir en lugares insalubres, el hecho de encontrarse en lugares de trabajo mal acondicionados hacía que la gente tuviera enfermedades como esa, lo cual obligaba a la construcción de edificios para su uso específico que tenían que estar bien ventilados y soleados. Así, a SER le van a encargar la construcción de dicho sanatorio o dispensario en la ciudad condal, la cual, pues, la sección del mismo incluía también, pues, un pequeño auditorio, así como habitaciones, consultas médicas y una terraza para el uso de los pacientes. Ahí tenéis el exterior del edificio. Bueno, esta etapa del arquitecto se va a ver culminada con el más importante de los encargos oficiales que va a recibir en ese momento, y es el pabellón español en la Exposición Universal de París de 1937. Bueno, el edificio, aparte de tener un área para la celebración de exposiciones, también tenía que contar con un lugar usado como auditorio, aparte de que también, pues, se iban a utilizar, digamos, otros espacios para usos menores en la construcción. Idea: un edificio de planta y alzados prismáticos, basándose además en esos principios propios del racionalismo, en el cual pues, va a evitar en medida de lo posible los soportes del interior, buscando un espacio amplio y diáfano. El edificio tenía este aspecto, aunque de todos modos es una recreación del mismo en Barcelona. El original no se conserva en París, donde va a emplear los materiales industriales y especialmente va a usar soportes metálicos. Bueno, tras esta obra, pues SER pasa por dificultades, se establece en Estados Unidos y allí emprende su carrera como profesor. Con el tiempo va recibiendo algunos encargos y a partir de la década de los años 50 va a poder volver a trabajar en España. Eso sí, digamos que los encargos que va a recibir van a ser de particulares. El primero de ellos, y uno de los más importantes, va a ser los
precisamente el estudio de Joan Miró en Palma de Mallorca. Y a partir de, aunque ya todo nos había dado alguna muestra de ello, a partir de ese momento, digamos, su arquitectura va a cambiar, se va a convertir en un diseñador más flexible en cuanto al uso de los materiales y también en cuanto al recurso a diferentes elementos. Así, en el taller de Joan Miró, pues van a estar presentes las líneas rectas, pero también las líneas curvas. Va a buscar la integración del edificio con el paisaje y para ello incluso pues, va a recurrir a materiales tradicionales, con lo cual en la construcción pues, nos podemos encontrar con el uso del hormigón, del ladrillo, del vidrio, con el uso de la piedra de parejo irregular. Es decir, va a emplear ese material propio de las construcciones tradicionales, el empleo del muro de mampostería de roca caliza. En cuanto al ordenamiento de la parcela, al fin y al cabo, teniendo en cuenta la irregularidad del terreno, el edificio se va a construir sobre terrazas, con lo cual había que levantar muros, construir escaleras, etcétera. Bueno. Desde luego que, al igual que otros arquitectos, cuando él se establece en Estados Unidos, pues va a diseñar su propia vivienda. Si lo habían hecho otros autores como Gropius en Estados Unidos, pues evidentemente que él no iba a ser menos. Ahí tenéis pues la vivienda que él tenía en la localidad de Cambridge, en Massachusetts, la localidad donde se encuentra la localidad de Harvard. Aquí evidentemente pues el exterior y el interior del edificio pues, nos pueden recordar a otras viviendas racionalistas levantadas por Le Corbusier, Gropius o Inés Van der Rohe. Serre trabajó entre Estados Unidos y España, aunque de todas maneras en Francia va a recibir un encargo y va a construir el edificio de la Fundación May en la localidad de Saint-Paul-de-Vence, en el sur de Francia, donde ahí podéis observar cómo juega con el hormigón como material de construcción, empleando esos elementos curvados en la cubierta, aparte pues para facilitar, digamos, la refrigeración interna para facilitar la refrigeración interna del edificio, para evitar un excesivo asoleamiento, pero que de todas maneras pues también respondía pues a la búsqueda de nuevas soluciones constructivas, como también había emprendido Le Corbusier en aquella época, y que venían, digamos, pues a un cuestionamiento, respondían a un cuestionamiento parcial de los principios del racionalismo. En Estados Unidos, pues a los encargos que recibía de la Universidad de Harvard, pues generalmente se trataba de encargos menores, fruto de particulares, es decir, no nos vamos a encontrar pues, con rascacielos diseñados por dicho autor, digamos que no se le dio la oportunidad. Así, en el caso de la Universidad de Harvard, va a levantar el Holyoke Center, un edificio de uso administrativo y polivalente. A su vez, en la década de los 60, también va a construir estas torres de apartamentos
dentro de un complejo residencial en Nueva York, en Cambridge, los apartamentos Peabody, donde también, digamos, en la ordenación de los edificios, pues va a jugar con unas formas prismáticas, cuestionando en parte por los principios del racionalismo. En España había que tener en cuenta el desarrollo del turismo en aquella época, ya a partir de la década de los 60. Así que en los alrededores de ciertas localidades, como podían ser las que se emplazaban en la Costa Brava o en la isla de Mallorca, pues los arquitectos van a diseñar viviendas, y en el caso de ser, pues se va a encargar de la urbanización. Campet, Martí, Sí, que Simón. luego En la isla de Ibiza. Bueno, aquí nos encontramos algo que ya había explorado en el taller de Joan Miró en Palma de Mallorca, y es la búsqueda de la integración con el paisaje, en parte correspondiendo también a principios que estaban presentes en la arquitectura urbanicista, y también, digamos, buscar una cierta vinculación con la arquitectura tradicional. Bueno, aunque se va a buscar el asoleamiento de las construcciones, aunque también, digamos, que va a limitar la iluminación del interior para mejorar, para evitar, digamos, el exceso de calor en las construcciones, que tienen ventanas más pequeñas de lo que vendría a ser habitual en otras obras suyas. Pues daros cuenta de que él va a trabajar con el cemento y el hormigón, buscando la policromía y dotarle de un aspecto rugoso que nos puede recordar a las construcciones realizadas en piedra de mampostería, pero también en mármol y tapial. Bueno, ya habíamos visto el Holyoke Center, y también para la Universidad de Harvard pues va a levantar el Science Center, en la localidad de Cambridge. Se trata de un edificio también de uso polivalente, con espacios de uso administrativo, despachos, aulas, sala de conferencias. Donde va a jugar, a su vez, con la disposición de los elementos. De ahí que nos encontremos pues, con este perfil escalonado en esta parte del edificio. En vez de encontrarnos, digamos, con una construcción o con una parte de dicho centro de fachadas rectas y con una forma estrictamente prismática, como hemos visto, digamos, en sus obras de los años 20 y de los años 30. Bueno, en 1975 se abre la Fundación Joan Miró en Barcelona. Y aquí nos vamos a encontrar, digamos, con algo, digamos, distinto en su obra. Va a recurrir a un elemento, digamos, a un elemento
digamos que tradicional, porque va a recurrir a un patio interior. También va a recurrir a estas formas semicirculares que favorecen la iluminación cenital del interior, evitando que haya sombras duras. Esto era algo que, por ejemplo, esta solución, por ejemplo, era algo a lo que había recurrido Gropius en el archivo de la Bauhaus en Berlín. Al tiempo, digamos que va a emplear, digamos, otras soluciones novedosas logradas mediante el uso del hormigón, como por ejemplo, digamos, este sistema de pequeñas bóvedas de cañón que va a emplear como remate en esta marquesina, que luego en el interior de ciertas construcciones pues va a volver a emplear. Bueno, ahí tenéis imágenes del exterior del edificio, pues incluyendo también pues, la propia terraza visitable del museo. Bueno, en la década de los 70 va a seguir realizando construcciones, va a seguir trabajando hasta su fallecimiento en 1983. Aquí tenéis pues otro edificio de vivienda realizado en Barcelona, el complejo de apartamentos de Escala Spac. En el cual veis aquí pues las secciones de la construcción donde emplea ese sistema de bovedilla con pequeñas bóvedas de medio punto. También pues la planta del edificio, donde nuevamente digamos que va a combinar pues, el uso de terrazas. También nuevamente va a recurrir a líneas rectas, recurriendo nuevamente a la cubierta terrazada, y donde también de todas maneras podemos comprobar una cosa, y es que en parte de los apartamentos pues va a recurrir a una disposición en 2 pisos. Bueno, veis esto de aquí, de todas maneras, pues esto correspondería a este hueco. A ese hueco en el apartamento, ahí en la terraza. Bueno, más viviendas del autor. Por un lado, ese edificio de viviendas en Nueva York, el edificio de Roosevelt Island, y por otro lado, la Casa Blayot en Barcelona. Donde nuevamente digamos que va a recurrir pues, a esas terrazas integradas en la línea de la fachada, no adelantadas en voladizo, tal y como también había empleado Gropius en sus construcciones. Y luego ya por último, pues digamos que él recibe un encargo oficial que responde también pues, a las nuevas necesidades constructivas que habían aparecido en ese momento, y es la Puerta de Cataluña o Puerta Cataluña. En la Junquera. Un espacio que era empleado como área de servicio, que se encontraba pues, en un lugar estratégico en ese momento, en la frontera con Francia. Luego, naturalmente, pues, con el Acta Única Europea y la desaparición de las aduanas interiores dentro de la antigua Comunidad Económica Europea, los espacios destinados pues, a ese uso pues, fueron perdiendo, digamos, su importancia. Puerta catalana, no Puerta Cataluña. Bueno, a ver, aquí, esto me ha dado problemas y me parece que esto es igual. Bueno, ¿esto lo tenéis? Sí.
Escultura. Bueno, pues ¿qué cabe señalar en primer término? Pues que a inicios del siglo XX había que sumar el peso de la tradición. Ya que existía pues, una concepción academicista fruto de un gusto conservador. Así, por ejemplo, pues, ¿qué tipo de cargos oficiales podían recibir los escultores? Pues, por ejemplo, la creación de monumentos escultóricos de la memoria de gobernantes o de monarcas de la época, que podían incluir pues, perfectamente una estatua ecuestre, siguiendo, digamos, pues, ese modelo tan tradicional. No obstante, pues hay que señalar también que la estética del modernismo va a ejercer una destacada influencia en estos autores. Entre los cuales pues, cabe citar a Mariano Benlliure, o de Josep Llimona. Bueno, ¿y en qué se manifestaba la influencia del modernismo? Pues ese gusto, por ejemplo, por una estética, digamos, decadentista, también vinculada a lo sensual y a lo erótico, el empleo de formas curvadas, onduladas, la incorporación de elementos de inspiración vegetal y orgánico y, evidentemente, también el gusto por el lujo y el refinamiento que lleva pues, a integrar la escultura también con otros elementos propios de otras artes. Un ejemplo de ello es el mausoleo de la condesa de Térmens, en la localidad de Cabra, en la cual pues, no hay que tener en cuenta que solamente que Benlliure se encargase de la realización del túmulo funerario y de este altar con esta Virgen con el niño, sino que también pues, se va a encargar del diseño del espacio interior, incluida también la vinguera que nos encontramos aquí. Bueno, a Benlliure ya le abordé en su momento, el curso anterior, ya en el caso de Llimona, pues claro, nos vamos a encontrar con un autor influenciado por esos modelos modernistas presentes en la Barcelona de inicios del siglo XX, pero también va a
realizar obras academicistas que responden al gusto de la época. Así, por ejemplo, tenéis esta obra, Juventud, donde evidentemente se ve influenciado por esa estética que busca lo sensual y lo erótico, de esas formas onduladas y suaves, inspiración orgánica, presentes en la estética del modernismo, al tiempo que realiza una obra como esta, Primera Comunión. Al fin y al cabo, por aquel entonces, en España estaba de moda las representaciones de monaguillos y de niñas tomando la primera comunión, y desde luego que Llimona no se escapó de ello. Bueno, la escultura más famosa, de todas maneras, y siendo pues una de las más conocidas de Barcelona, es el monumento dedicado a Rafael Casanova. Le encargan dicha escultura, ya que pues, por aquel entonces el nacionalismo, digamos, estaba en auge. También vive la época de la Renaixença, con lo cual el interés por la historia catalana y la recuperación de la cultura y de las tradiciones pues, va a estar presente por aquel entonces, él va a formar parte de esos círculos. Así que claro, él va a levantar este monumento dedicado al conseller Encar, que fue herido en el asedio de Barcelona en 1714, cuando tuvo lugar la guerra de sucesión española. Claro, fue herido pues, cuando tuvo lugar el asalto a la ciudad, y al ser, digamos, el único de los gobernantes que participó en los combates y que fue herido por ello, pues digamos que se había convertido en un referente, en una adalid de las tradiciones y de los fueros catalanes que desaparecieron con la conclusión de dicha guerra y la toma de la ciudad. Bueno, eso frente a una obra como esta, Desconsuelo, que evidentemente pues, hace referencia pues, precisamente a esa estética decadentista y sensual vinculada al modernismo. Bueno, al tiempo que hay autores que realizan obras de este tipo y digamos más convencionales y académicas, nos vamos a encontrar con otros autores que, influenciados por el cubismo y luego ya posteriormente por el surrealismo, que van a desarrollar una obra vanguardista y claro, pues teniendo en cuenta además de que los artistas españoles, digamos, más interesados en experimentar y en conocer aquello que se estaba haciendo en el exterior, pues van a estar vinculados con las vanguardias que se van desarrollando en París, de ahí que estuvieran en contacto con el cubismo y luego ya posteriormente con el surrealismo. Esa experimentación, además, guarda relación con otra cosa, y es que
Cabe citar que este no solo experimentaron con las formas, también experimentaron con nuevos materiales y técnicas. Claro, entre los autores, pues cabe citar de todas maneras también a también cabe citar al propio Picasso, al propio Miró y al propio Dalí, que también tienen obra escultórica. Quizá pues, sea más conocida la obra de Picasso, pero también Miró nos ha dejado un buen número de construcciones. Incluso pues Dalí ya en sus últimos años realiza obras pues, incluso vinculadas con las instalaciones. Bueno, de todos modos esos dos ejemplos son bastante tardíos, por las fechas que estáis viendo. Bueno, en el caso de Miró, pues esas formas simplificadas, casi abstractas, también se ven trasladadas a su producción escultórica. Ahí tenéis ese personaje con esas formas simples que nos pueden recordar a los casos infantiles y donde están presentes elementos que él incorpora a su obra y que vienen a ser una constante, como por ejemplo estas formas de alas, la presencia de los pájaros y la iconografía de los mismos pues viene a estar presente en muchas ocasiones. Luego, por otro lado, tenéis aquí Dorme, de Salvador Dalí, donde recrea esta figura, digamos una suerte de recreación de Sir Isaac Newton, al tiempo que levanta esta gran mole con pilares de hormigón que sostienen una losa de piedra. Bueno, se trataba además pues, de una de sus últimas obras. Al fin y al cabo ya por aquel entonces su salud estaba muy deteriorada y estaba en un estado muy precario. Así pues pudo realizar el diseño para que posteriormente se pudiera realizar dicha instalación. Bueno, autores destacados. Bueno, pues en primer lugar hay que citar a Pablo Gargallo. Bueno, aunque Gargallo murió en 1934 por culpa de una neumonía, digamos que su obra se desarrolla con plenitud y hay que señalar de todos modos cómo esta había ido evolucionando con el paso del tiempo. Quizá pues de haber vivido algún tiempo más pues hubiera explorado también otras posibilidades, otras vías, pero aún así digamos que su legado le convierte en uno de los grandes escultores españoles de todos los tiempos. Con vivienda al mismo tiempo lo hicieron él y Julio González, un gran referente de la escultura contemporánea de la época. Y que si no hemos abordado pues en los temas anteriores ha sido pues, precisamente pues, para incluirle dentro de las artes plásticas en España. Bueno,
El caso es que Gargallo tiene una formación academicista que en ocasiones pues manifiesta en esculturas como la que tenéis aquí a la derecha, mujer con espejo. Así que claro, en ciertas ocasiones va a realizar esculturas más convencionales, digamos más ajustadas al gusto conservador de la época, pero aún así digamos que va a incorporar algunos elementos sumamente originales. El caso es que si en ocasiones realiza obras de dicha naturaleza, en otras ocasiones va a realizar obras inspiradas en la estética del expresionismo y sobre todo del cubismo. Bueno, aparte de explorar las posibilidades de otros materiales como el empleo del hierro y del acero, en detrimento del bronce o del plomo, en cuanto a la escultura realizada en metal, hay que señalar una cosa: la influencia del cubismo se manifiesta en un aspecto novedoso. Y es que, claro, en una pintura cubista, en cuanto a las obras vinculadas al llamado cubismo analítico, se reproducen elementos, imágenes, desde múltiples puntos de vista. Así que, claro, en una superficie en dos dimensiones se representan todos esos posibles puntos de vista de un elemento tridimensional. Pero claro, una escultura es una obra tridimensional. ¿Cómo multiplicar los puntos de vista? Pues muy fácil, para Gargallo. Creando espacios vacíos, que también posibilitan, digamos, esa recreación escultórica de esa visión fragmentada que tenían los pintores vinculados al cubismo. Tenéis un ejemplo muy simple a la derecha, la mujer con espejo. ¿Cómo dejar ver el rostro de la mujer llevando un espejo de la mano? Pues dejándole hueco. Así pues se van a multiplicar los puntos de vista y va a jugar con los espacios vacíos. No nos vamos a encontrar pues, con una pantalla que nos tape su visión del rostro.
luego, si hubiera vivido más tiempo, pues evidentemente ¿qué hubiera sucedido? Si hubiera caminado hacia una escultura más figurativa o hubiera desarrollado una escultura plenamente abstracta, quién lo sabe. Aún así, de todos modos, pues su legado es destacadísimo y vamos a ver pues, varias de dichas obras, donde en ocasiones, además, pues tiende a la simplicidad y a la expresividad, como tenéis en este retrato escultórico de Picasso. Bueno, las primeras obras que él realiza, pues en parte están influenciadas por esos modelos tradicionales y la estética del modernismo, pero donde podemos constatar cómo ya dan muestras de esa búsqueda de la expresividad en su escultura. Tenéis aquí pues, una muestra temprana en los humildes, por un lado, y la bestia del hombre por otro, con ese perfil propio de un boxeador. Pero claro, y a la derecha, pues nos encontramos con esta obra, Maternidad, influenciada por la estética del cubismo. Voy a recordar, pues, por ejemplo, a las obras de Picasso o a las esculturas de Brancusi. Al fin y al cabo, digamos, esas formas simplificadas y depuradas del autor, en ocasiones más figurativo, en otros casos llegando más a la abstracción, van a influir también en la estética del Art Deco. Así, en el caso del violinista, digamos que él va a ser más convencional, con un modelado evidente, al realizar un bulto redondo, y en otras ocasiones pues va a emplear planchas metálicas y va a recurrir a la técnica de la soldadura, generando también pues, esos espacios vacíos que multiplican los puntos de vista, por un lado en pequeña bailarina española y por otro lado en gran bailarina. Inspirándose en esos modelos simples de Brancusi y con esa estética, digamos, pues, esa estética cubista que viene a ser asimilada por el decorativismo del Art Deco, pues reconocemos estas otras dos obras donde juega con los espacios vacíos. Por un lado, su retrato de Titi de Montparnasse, la musa o la socialité de los círculos de los surrealistas parisinos, donde podemos reconocer además pues, el peinado a la Balsón. También pues, el empleo de láminas de metal, lo reconocemos también en su retrato de Greta Garbo. En este caso, pues incluso prescinde de la representación, al igual que en la obra de la izquierda, prescinde de la representación de un ojo y solo representa el de la izquierda. Española. Obras semejantes donde va a jugar pues, con el empleo
de láminas de metal, planas, así como elementos retorcidos y curvados que va a incorporar y que va a soldar. Nos encontramos en esta cabeza de picador, por un lado, y en esa cabeza de arlequí, una disposición pues semejante a las dos obras anteriores que hemos visto. En el Gran Profeta, pues va a combinar de todas maneras ese empleo de los espacios vacíos con el recurso a formas modeladas, más propios de una concepción tradicional de la escultura. El Gran Profeta no. Ahora no se llama así. Urano. Bueno, más esculturas suyas, homenaje a Marchagall, ese retrato que realiza y que nuevamente pues, va a jugar con los espacios vacíos y para multiplicar los puntos de vista. Al mismo tiempo que también va a curvar el metal para recrear partes del cabello, algo visible, reconocible también en su figura del rey David, que aparece además pues, con la lira. Bueno, la que es considerada como su obra maestra se expone en el Museo Reina Sofía de Madrid y es el Gran Profeta, donde nuevamente va a jugar con los espacios vacíos dentro de la escultura para multiplicar los puntos de vista, pero también va a buscar la expresividad fruto también de la influencia de los modelos expresionistas, a los que también había recurrido. Eso le vimos cuando fuimos. Sí. Claro. Bueno, pero que pasamos de largo y ahora que lo vemos aquí, como que... La verdad es que también había más cosas que ver. Por eso, estaba ahí en medio, no sé. Bueno, Julio González. Bueno, Julio González tiene también una formación academicista, también se interesa por el arte de vanguardia, por lo cual se va a trasladar a París y va a entrar en contacto con los círculos cubistas, aunque luego ya posteriormente desarrollará una obra vinculada con el surrealismo. Pero va a haber un aspecto de su biografía clave para entender su obra y su afán de experimentación. Su familia tenía un taller de forja y eso pues, le va a permitir incorporar
sus formas, a sus esculturas y, por supuesto, eso le va a permitir conocer también de primera mano la técnica de la soldadura. Con ello, pues fundamentalmente sus obras van a estar realizadas con hierro y acero. Hay que señalar que de todos modos también fue pintor, desarrolla un estilo, digamos, próximo a los modelos de Picasso, ya veremos un ejemplo de ello. Aunque también realiza obras, digamos, con un tratamiento, digamos, más convencional, la obra de Julio González, digamos, en su conjunto, digamos que es más experimental y vanguardista, porque tiende también más hacia la simplicidad, al minimalismo, rozando la abstracción, pero al mismo tiempo, fruto de ese afán experimental, va a ir incorporando elementos de inspiración orgánica y referencias simbólicas por influencia del surrealismo. Bueno, pues ¿cómo contacta con el surrealismo? De todas maneras, pues hay que tener en cuenta una cosa. Él formaba parte de los círculos artísticos parisinos en los que formaba parte Picasso. Al fin y al cabo, pues ambos eran de una misma generación. De hecho, Julio González incluso es mayor que Picasso. Tenía unos años más que él. Pero claro, también la influencia del surrealismo va a tener su reflejo en otros autores, incluso también en el propio Picasso, por lo cual esto también va a tener su contraparte en la obra de dicho escultor. Bueno, a él en muchas ocasiones también le va a interesar el dramatismo y la expresividad, incluso cuando
cubistas pues van a representar retratos, personajes que aparecen gritando con expresión dolosa. Y aunque se trate de una obra pues alejada de sus presupuestos, como ya veremos de todos modos a continuación, pues quizá la obra más conocida de Julio González, y que, bueno, pues a mi juicio, digamos, no es especialmente representativa en relación con lo que vamos a ver a continuación, es su cabeza de Montserrat gritando. Una escultura pues, que expresa pues, también el dolor y el sufrimiento de la guerra civil y de la posterior posguerra. Obra que de todos modos pues, también nos permite conocer pues, las posibilidades, los recursos técnicos que tenía dicho autor catalán. Bueno, en un principio digamos que le interesa más la pintura que la escultura. Pero luego ya, a partir de la década de 1910, empieza a experimentar y poco a poco va abandonando la pintura hasta que en la década de 1920 pues, va realizando su obra. Tiende al minimalismo y que en ocasiones pues, nos puede recordar a esa estética próxima al Art Deco, próxima al cubismo que hemos visto en Pablo Garay. Bueno, luego ya a la izquierda pues veis este lienzo de mujer peinando a una joven, pues alejado pues también precisamente de otras obras pictóricas cubistas que realizó el autor. Bueno, el hecho de que experimente con nuevas técnicas y materiales y su conocimiento de la escultura cubista, especialmente de Brancusi, le va a llevar a la simplicidad de elementos, a la abstracción, como por ejemplo se puede reconocer en Los Enamorados 2, por un lado el estilista, por otro. Así, pues ya en la década de los 30, digamos que su estilo se hace ya especialmente reconocible. Bueno, más obras del autor, Mujer frente al espejo, donde de todas maneras va a incorporar también elementos simplificados y minimalistas, pero también, digamos, también simbólicos en relación con el surrealismo. Bueno, la pequeña hoz es una escultura que se encuentra en un espacio en Madrid, en el Paseo de la Castellana, y que constituye pues, un museo escultórico al aire libre donde están representados pues, buena parte de los autores contemporáneos pues, más conocidos. Y eso pues, también al propio Julio González. También pues, cabe citar que, por ejemplo, también hay esculturas de Miró, ahora mismo no recuerdo exactamente todos los autores.
más obras donde además, pues, en muchas ocasiones va a jugar con la plenitud de la escultura, va a incluir, digo, planchas metálicas que va a soldar a otras piezas. Vendría a reconocerse en Dafne, por un lado. Daros cuenta de que va esa tendencia al minimalismo, pues también va a incluir elementos orgánicos y simplificados, pues que hay que tener en cuenta que, según la mitología, Dafne se convirtió en árbol cuando Apolo se acercó a ella, ya que se había encaprichado de la joven, de ahí que aparezcan estos elementos que nos pueden recordar a las ramas de los árboles. Bueno, luego a la derecha tenéis mano mentirosa. Al fin y al cabo, pues, esa forma que nos puede recordar más una especie de punta de flecha, una pala, más que una mano, utilizamos el título de la obra. Bueno, de esa influencia del cubismo, pues cabe citar el caso del señor Cactus, Monsieur Cactus, donde va a jugar de todos modos con elementos simbólicos y con esas metamorfosis propias del surrealismo. De ahí que incluya, pues, estas formas laveteadas propias de dicha especie vegetal, al tiempo que incorpora elementos, digamos, que hacen referencia, pues, precisamente, pues, a una persona humana. Esta forma que nos puede recordar a un torso, este espacio destinado a la cabeza. Bueno, anterior a la cabeza que hemos rehabilitado tenéis, curiosamente, esta máscara donde juega en cierto modo, pues, con la recreación de las texturas propias de la arcilla y de la cera, jugando también, pues, con los espacios vacíos. Bueno, la tendencia al minimalismo también se reconoce en esta mano levantada, y aquí tenéis, pues, un ejemplo de una de sus obras gráficas, gravitando con mano derecha levantada, donde podéis observar cómo recurre la estética del cubismo, pero también busca, digamos, representar la expresividad por aquel entonces, pues, va a recrear en muchas ocasiones, también en su obra pictórica, a personajes gritando, como muestra también, pues, del dolor y del sufrimiento de la guerra civil. Bueno, y luego ya por último, Margarita Gil Roesek. Bueno, a diferencia de la obra de Julio González y de Pablo Gargallo, la obra de Gil Roesek es escasa, porque al hecho de que ella muriera muy joven, se sumó también una circunstancia, y es que destruyó buena parte de su producción. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con Gil Roesek? Bueno, ella creció en una familia donde su madre favoreció que sus hijas se inclinaran hacia las artes. Ya desde una edad muy temprana demostró ser una auténtica genio. Su precocidad, pues, se mostró a la hora de realizar obra gráfica, ilustró cuentos y revistas, pero luego ya a finales de la década de 1920 fue encaminando sus pasos de manera más decidida hacia la escultura, trabajando con la escalera con la madera, luego ya posteriormente con la piedra. Pero la tragedia acabó sacudiendo su vida. Bueno, aquí aparece, pues, esta obra desaparecida, el retrato de Zenobia
Camprubí, la mujer de Juan Ramón Jiménez, y es que ¿qué la pasó? Bueno, aquí veis de todos modos una de sus ilustraciones, Sí. que también recuerdan, digamos, a la estética de su escultura, y es que ella se enamoró de Juan Ramón Jiménez, las circunstancias del propio escritor, una sensibilidad extrema, al fin y al cabo también una persona de trato difícil, y el hecho de que claro, pues tampoco quería abandonar a su mujer, desesperó a Gil Rousset, lo cual la llevó a destruir pues, buena parte de su escultura y a suicidarse. Dejando además pues, algunos textos literarios que nos transmiten pues, precisamente su sensibilidad y su estado mental por aquel entonces. Así que claro, pues falleció pues, cuando todavía no había cumplido los 24 años. Bueno, de todas maneras, pues ya más en detalle acerca de su obra, que si bien es escasa, no merece la pena que pase desapercibida, pues ya lo contaremos en la clase del próximo día. Os recuerdo que mañana estaremos en Valladolid, luego en el aula.